Hola mis amigos, les saluda el evangelista Ángel Romero. El que tenga oídos para oír, que oiga. El tema de hoy es el reino de Dios, también como el Señor Jesús le llamó reino del cielo. La palabra en Mateo 4:17 dice así: desde ese tiempo Jesús comenzó a predicar y a proclamar, diciendo: arrepentirse, porque el reino de Dios ya está aquí. ¿Qué hace que el reino de Dios sea tan importante que lo primero que haga el Señor Jesús luego de ser bautizado en el Espíritu, en el agua y en el Espíritu Santo sea anunciar el reino de Dios en el inicio de su ministerio? Bueno, el reino de Dios debe ser nuestra principal enseñanza doctrinal. En todas las escuelas teológicas y en la escuela dominical debería de enseñarse acerca del reino de Dios. Necesitamos el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo. Claro, pero aún más necesitamos todavía el conocimiento del reino de Dios que el Señor Jesús predicó. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, podemos convertirnos en personas religiosas profesionales como eran los fariseos en el tiempo del Señor Jesús. Recuerdo cuando escuché acerca de Reinhard Bonnke, un evangelista que me inspira a evangelizar también, cuando él pasaba la estafeta a Daniel Kolenda. Y él le decía a Daniel Kolenda: olvídate de todo lo que has aprendido en la escuela, en la escuela teológica por 3 o 4 años. Ahora quiero que tú le creas al Señor Jesús como un niño, sin dudar, para poder ver el reino de Dios y su gloria. Cuando el Señor Jesús empieza a predicar, muchas veces habla acerca de este reino. Y este reino la palabra reino es una palabra compuesta que significa un rey y un dominio. Y la definición de dominio es un área de territorio bajo un control de un gobernante, o de un rey, o de un gobierno. Entonces, un área de territorio bajo el control de un gobernante, un rey o un gobierno. De hecho, el Señor Jesús vino a restaurar ese reino sobre la tierra para darle poder a la iglesia. Él dio poder a los discípulos cuando Él envía a los 72, y es cuando encontramos en la Biblia capítulo 10 de Lucas, y también cuando el Señor le habla al apóstol Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón Barjona, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré esta roca, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado y todo en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:17. Claro, la Iglesia Católica entendió mal esto, pero porque no se lo estaba diciendo solamente a Pedro, sino se lo estaba diciendo a la iglesia, me lo estaba diciendo a mí y se lo estaba diciendo a usted y a todo aquel que cree en su palabra. ¿Por qué es tan importante entender el reino? Porque hay un poder ilimitado dado por el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu a la iglesia. Cada vez que leemos en la Biblia y dice: y él, lleno del Espíritu, algo asombroso y sobrenatural ocurre. Y es lamentable que muchos de nosotros no se nos haya enseñado realmente qué es el reino de Dios, qué es el reino del cielo. Nuestro Señor Jesús una y otra vez enseñó acerca de esta nueva doctrina llamada el reino de Dios. También encontramos en el pasaje de Hechos 18:24, cuando se le habla de un hombre poderoso que se encuentra allá
en Efesios, dice, se habla acerca de un cierto judío llamado Apolos, nacido en Alejandría, que tenía muchas virtudes, y dice que hablaba con elocuencia, que era poderoso en las escrituras, y que él vino a Efesos. Y dice, este hombre fue instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente en el Espíritu, él hablaba y enseñaba diligentemente de el Señor, pero sabiendo solamente el bautismo de Juan. Entonces, cuando empezó a hablar empoderadamente en la sinagoga, donde allí lo escuchó Aquila y Priscila y Aquila, lo escucharon. Entonces dice la Biblia que lo tomaron aparte y le profundizaron en el camino del Señor más perfectamente. Oiga, escuche, ¿cómo es que esta persona que estaba lleno de virtudes todavía necesitaba algo más? Bueno, eso algo más es que necesitaba saber del reino de Dios. ¿Sí? Necesitaba, porque nada más había llegado hasta el bautismo de Juan, entonces necesitaba el poder del Espíritu Santo, necesitaba saber del reino de Dios. Dice la Biblia que este reino está disponible para todos los que creen. Sí, y hablando también acerca de Apolos, que viene de Alejandría, dice que el libro de Hebreos fue escrito en el lenguaje de Alejandría, por lo tanto muchos teólogos le dan que él escribió ese libro de Hebreos, un libro tan hermoso, se lo dan a Apolos, que él escribió ese libro. Entonces, este reino está disponible para todos los que crean. No importa si es bajo, si es alto, qué color es su piel, no importa su raza, ni el lenguaje que usted hable, ni la nacionalidad, ni el estatus social. Este reino está disponible para todo aquel que cree en Jesucristo y su palabra, en el bautismo y en el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a profundizar un poquito acerca de esta nueva doctrina que el Señor enseñó. Bueno, es que heredamos nosotros una naturaleza caída a través de Adán, y cuando él peca, él pierde este reino, y nosotros heredamos esta naturaleza caída, pero no fue así desde un inicio. Por eso es que necesitamos nosotros un Salvador, un Redentor, un Conquistador. Y el Señor nuestro Padre, Él promete restaurar este reino de los cielos una vez más. Y eso lo encontramos en Miqueas 4:8, cuando dice: y tú, torre de la manada, fortaleza de la hija de Sión, a ti vendrá incluso el primer dominio, el del inicio, el reino de la hija de Israel. Entonces, al principio tuvimos este dominio nosotros sobre las bestias, sobre las aves, sobre los peces. Teníamos acceso al Padre, pero todo lo perdimos, esta libertad absoluta que teníamos por el pecado, por este pecado de Abraham. Se nos fue quitado toda esta libertad, ¿verdad? Entonces, en Adán venimos a ser todos pecadores, pero en Cristo Jesús venimos nosotros a ser todos, somos todos justos, todos aquellos que creen en Él. En Él somos siervos, pero también somos reyes y sacerdotes. Por eso es que dice la palabra que Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores. Él dijo en la palabra que nosotros éramos dioses. Encontramos aquí en Salmos 82:6 un pasaje que es bastante controversial, y también era muy controversial allá para los fariseos, ¿verdad? Que no podemos tomarlo fuera de contexto, cuando dice en el Salmo 82:6: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo, pero moriréis como hombres y caeréis como uno de los príncipes. Y también el Señor Jesús vuelve a recalcar otra vez allá en 10:34, cuando lo confrontan los fariseos, cuando le dicen que él
blasfema. Dice Jesús les responde, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, vosotros sois dioses? Si Él llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ¿cómo decís vosotros de mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, tú blasfemas, porque dije, soy el Hijo de Dios? Qué tremenda escritura esta, que hay que tener cuidado de no sacarla de contexto cuando Él nos llama dioses, pero la razón por cual Él nos llama dioses es porque nosotros damos vida. Cuando nosotros predicamos la palabra es una semilla que cuando la semilla cae a la tierra, ¿verdad? Nosotros predicamos la semilla, las personas, todos venimos de la tierra, y cuando la semilla cae en tierra, da vida. Es como es como la semilla digamos, de mango. Ella cae y ella da vida, esa semilla muere y da vida, y viene a dar un árbol, y ese árbol viene a dar muchos más frutos. Bueno, es lo mismo con la palabra de Dios. Es la intención de Dios de que nosotros demos vida a los demás, que prediquemos el Evangelio, y el Evangelio da vida a los demás. Por eso es que nos llama dioses, porque Él nos usa para dar vida a los demás. Cuando un evangelista, en la labor de evangelista, nosotros que predicamos el Evangelio, muchas veces ponemos nuestras manos sobre los oídos, o soplamos sobre los oídos, sobre los ojos, y lo he meditado a esto yo, y veo que muchas veces los tejidos están muertos en los oídos, o están muertos los tejidos de los ojos, y cuando oramos vuelve otra vez a la vida ese tejido que estaba muerto. Bueno, es de la manera en que Dios nos usa para dar vida. Este reino que Dios anunció y nos ofreció es un reino de poder. Pablo dijo a los Corintios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, allá en 1 Corintios 4:20. Y cuando él manda a los discípulos, él les habla acerca de este reino, y dice, a estos 12 mandó el Señor Jesús diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino del cielo está aquí. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Gratis habéis recibido, gratis dad también. Mateo 10:5. Qué interesante que les dice que proclamen el reino del cielo. Que les dice, vayáis, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de Dios está aquí. ¿Por qué es que hemos dejado de hacerlo nosotros? ¿Por qué es que no predicamos que el reino de Dios está aquí? Quizás es porque ese poder de Dios no está en nosotros. La comisión final que el Señor da es de que ese poder se nos ha dado a todo aquel que cree, que señales, milagros y señales seguirán a los que creen. Dice la palabra que el reino y el Espíritu Santo van de la mano. Aquí en 28:18 lo podemos ver bien claro. Y el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También podemos ver este reino en acción aquí en Daniel, cuando en Daniel capítulo 2, 20, él da gracias a Dios, y él entiende que esto fue revelado a través del Espíritu de Dios. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Estos embajadores son mucho más poderosos que cualquier embajador de Estados Unidos en otro país. Nosotros tenemos la autoridad para traer noticias de otro reino, de otro dominio aquí a la tierra, donde
opera el reino de Dios, donde en nosotros estamos. Jesús, el Señor Jesús, cuando fue confrontado por Pilato, dijo allá en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían y para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora mi reino no es de aquí. Entonces, tenemos que entender cómo es que actúa este reino. Aquí en la tierra, cuando se va el Señor Jesús, Él deja un representante y ese representante es el Espíritu Santo. Y Él dice que recibiremos poder. Bueno, el Señor Jesús habla y les dice a los discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra poder es una palabra muy interesante, que es la misma palabra que también podemos, cuando leemos sobre la parábola de los talentos, en realidad esa palabra poder es la misma palabra en el original, que es talento. O sea que talento es una mala traducción. Esa palabra poder en el original significa, se pronuncia dynamis, de donde se viene la palabra dinamita. Ella significa poder milagroso, poder para hacer maravillas, poder sobrenatural que viene desde lo alto. Entonces, es la palabra que hace también todo posible. Cuando dice la palabra que todo lo hace posible, que este poder, para el que cree, todo lo hace posible. Bueno, es la misma palabra que encontramos aquí en el original, dynamis. Señal, esta palabra donde dice que señales y prodigios seguirán a los que creen. Entonces, para que el reino de Dios pueda seguir avanzando, nosotros no es que no hay un poder en nosotros, en realidad está en la palabra, está en que nosotros creamos en la palabra del Señor y nosotros proclamemos este reino. Y dice, estas señales y maravillas seguirán a los que creen, confirmando la palabra. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Cuando Él deja la comisión y este mandato a sus discípulos de hacer todas las naciones, y que para que ellos crean y sean bautizados, lo único que tenemos que hacer nosotros es ir y creer, porque este reino viene pronto. Él ofrece esta ciudadanía celestial a todo aquel que Él cree, a todo aquel que cree en su palabra, y porque Él quiere que nosotros gobernemos con Él y juzguemos con Él. Ahora usted entiende por qué el Señor Jesús inicia su ministerio predicando al reino de Dios, levantando la voz y diciendo arrepentirse, porque el reino de Dios ya está aquí. Él nos llama y nos empodera y nos envía con el poder de su Espíritu Santo a proclamar este reino del cielo a todo aquel que quiere escuchar, arrepentirse de sus pecados y aceptar que Él es Rey, que este Rey, Cristo Jesús, es el Salvador del mundo. Él está llamando hoy en día obreros para que sean enviados al campo, porque ciertamente, dice Él, la cosecha ya está lista. Dios les bendiga. Espero que esta predicación haya sido de mucha edificación para usted, como lo ha sido para mí. Si usted desea apoyar a este evangelista, por favor visite la página de este canal de YouTube, porque necesitamos socios en el ministerio para seguir proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Bendiciones para usted. Chao.